Ahora sí, comenzaremos. El día de hoy vamos a continuar con un ejercicio realizado mediante herencias. Veremos nuestro ejemplo que vamos a desarrollar. Lo que nos pide es realizar la generalización de las personas que trabajan dentro de un colegio. En el colegio van a trabajar dos tipos de personal. El primero es los docentes. Los docentes o profesores van a ser aquellos que van a impartir una clase. Un docente tiene como datos relevantes el título académico, después el nivel en el que va a enseñar, nivel inicial, primaria, secundaria. También tiene una carga horaria dentro del colegio y un salario básico, ¿ya? El otro personal que vamos a ver van a ser la parte administrativa. Puede ser un secretario, un regente, la directora del colegio, la administrativa, etcétera, ¿no? Ellos van a tener un cargo, también tienen un sueldo básico y los datos, ¿no? Personales. Lo que nos pide el ejercicio es que nosotros realicemos la administración de todo su personal de esta unidad educativa para que puedan gestionar el pago de sueldos y poder calcular la antigüedad de todo el personal, ¿ya? Tanto docentes como administrativos. Para realizar nosotros nuestra jerarquía de clases, vamos a utilizar herencias. Las dos personas descritas anteriormente como ser el docente y los administrativos, ambos van a ser denominados empleados para la unidad educativa. Un empleado va a tener como datos comunes el nombre completo, la fecha que está ingresando a la unidad educativa y el salario básico. Sus métodos van a ser el registrar, mostrar y calcular su antigüedad. Los datos específicos, que serían los datos especializados de un docente, va a ser el título, el nivel, el área que da, la carga horaria. Y tendríamos aquí como método propio el líquido pagable. En el administrativo, su único atributo propio va a ser el cargo, después va a tener igual el método registrar, mostrar y líquido pagable. Aquí, si se dan de cuenta, ya lo hemos puesto, pero la clase que está en la parte superior se denomina superclase. Y las dos clases que están en la parte inferior se denominan subclases. En la clase padre o superclase tenemos los métodos registrar, mostrar y calcular antigüedad. Me ha faltado aquí, por favor, calcular antigüedad en estas dos clases. Estos tres métodos se van a sobreescribir en las subclases que están aquí abajo. Aquí está registrar, mostrar y me falta calcular antigüedad. Lo mismo en administrativo. Registrar, mostrar, calcular antigüedad y tienen métodos propios las subclases que es el líquido pagable. Ahora, ¿por qué es distinto estos métodos? Tiene el docente un mayor sueldo que un administrativo por razones de categoría, ¿ya? Ahora, nos dice, una vez que hemos realizado el análisis, ya tenemos nuestro modelo en UML, donde estamos definiendo nosotros la jerarquía, ¿ya? Se va a sobreescribir, dice, los métodos registrar, mostrar y calcular antigüedad. Ahora vamos a recordar un poquito cómo es la estructura de una herencia. Primero, la superclase. Voy a tener public class, el nombre de la superclase, que para nosotros en este caso va a ser empleado. Dentro de esa clase empleado vamos a tener los atributos, constructores, métodos, getter y setter. Veremos la estructura de una subclase.
Voy a tener public class, el nombre de la subclase. En este caso yo puedo tener la clase docente o la clase administrativo. Extends es nuestra palabra que determina la herencia. ¿De dónde voy a heredar? Del nombre de la superclase, que en nuestro caso es empleado. Va a tener esto solo los atributos propios, los constructores, los métodos sobrescritos o los métodos propios y los getter y setter. ¿Ya? Aquí nos aparece un concepto que son los métodos sobrescritos. Recordaremos. Un método nos dice que está sobrescrito cuando tiene el mismo nombre, el mismo tipo de retorno y la misma lista de argumentos de la superclase que está en el nivel superior. Si este método también está en la subclase, se dice que este último método está sobreescribiendo al anterior. Ahora, ¿cómo determinamos la sobreescritura? Al momento de nosotros llamar a un método o a un atributo de la superclase, tenemos que utilizar la palabra super. ¿Ya? Entonces, realizaremos nuestra codificación de nuestra jerarquía de herencia. ¿Ya? Entonces, veremos una vez más nuestra jerarquía. Voy a tener la clase empleado con el nombre completo, la fecha de ingreso y el salario básico. Los dos primeros son de tipo string y el último de tipo doble. Docente. Yo voy a realizar la clase empleado y la clase docente. Y les voy a pasar el proyecto por Classroom. Y ustedes lo van a agregar la clase administrativo, ¿ya? Para que puedan practicar. En la clase docente vamos a colocar el título, el nivel, el área, que los tres son de tipo string, y por último la carga horaria, que va a ser de tipo entero. ¿Ya? Entonces vámonos a nuestro ID de desarrollo, NetBeans. Yo me he creado dentro de mi proyecto un paquete que se llama herencia.ejemplo. Dentro de ese paquete voy a crear la primera clase que se va a denominar empleado. Dentro de esa clase voy a colocar la estructura. Primero vienen los atributos, los constructores, los métodos y por último los getter y setter. Vámonos a los atributos. El primer atributo va a ser privado de tipo string y voy a colocar el nombre completo. No voy a especificar porque no voy a realizar ningún trabajo con esos datos. ¿Ya? Pero el nombre completo, para que esté ordenado, vamos a colocar primero el apellido paterno, después el apellido materno y después los nombres. El segundo atributo también es de tipo string, va a ser la fecha de ingreso a la unidad educativa. Esto va a estar en formato día, mes y año. Y por último, voy a tener de tipo doble el salario básico. Esos serían mis tres atributos. Vámonos, no voy a tener ningún constructor. En este caso, vámonos directo a los métodos. El primer método se denomina registrar. Los voy a colocar public void porque no va a devolver nada y colocamos registrar. Voy a solicitar los datos. Para eso necesito nuestro objeto de lectura. Así que vamos a instanciar. Voy a tener mi objeto que se va a llamar leer para que me permita realizar la lectura por teclado. Vamos a realizar la importación de la librería.
Voy a solicitar el primer dato de nuestro docente. Colocamos digite nombre completo. Para que no exista problemas, voy a colocar apellido paterno, materno y nombres. Vamos a realizar la agregación en el atributo nombre completo. Voy a colocar leer.nextLine. Ya hemos solicitado el dato. Vámonos al segundo atributo. Digite fecha de ingreso a la unidad educativa. Vamos a agregar en nuestro atributo fecha de ingreso. Vámonos al tercer dato. El salario básico. Digite el salario básico. Voy a tener aquí salario básico. Voy a colocar next doble. Listo. Voy a colocar al final un pequeño mensaje que me diga registrando datos. Ya está registrado. Vámonos al siguiente método. Va a ser igual void, que se va a llamar mostrar. Y en este método vamos a mostrar los datos. El primer dato que voy a colocar va a ser el nombre completo. Y vamos a poner de mi objeto actual, this, el método o el atributo nombre completo. Voy a mostrar el siguiente dato que va a ser la fecha de ingreso. Colocamos el objeto actual, this, punto, la fecha de ingreso. Y por último, voy a realizar la muestra del salario básico. Colocamos this, punto, salario básico. Ya he mostrado los tres datos y al final vamos a generar sus getter y setter. Clic derecho, insertar código, getter and setter, marco todo y generamos. Hasta ahí voy a realizarlo para que sea un poco más rápido. Ahora vámonos a crear nuestra subclase, que va a ser la clase docente. Dentro del paquete realizamos clic derecho, nuevo, vamos a colocar Java Class y nuestra clase se va a llamar docente. Esta clase docente va a heredar los datos de nuestra superclase empleado. Así que aquí colocamos nuestra palabra extens, que nos determina que está heredando. Y definimos de dónde está heredando. Le decimos de empleado. Colocamos la estructura, atributos, constructores, métodos y getter y setter. Listo. Vámonos al principio. El docente tiene atributos propios. Vamos a definir el primero, que es el título. El segundo atributo, que va a ser el nivel, si es de nivel inicial, de primario o secundario. Después vamos a colocar el área, si es de matemáticas, lenguaje, física, química, etc. Y por último vamos a colocar la carga horaria. Si trabaja 40 horas, 70 horas, etc. Ya tengo ahí los datos. También voy a definirme nuestro objeto de lectura. Vamos a instanciar. Ya está.
Y vamos a sobreescribir ahora nuestros métodos. El método registrar y el método mostrar. ¿Ya? Una vez que vamos a, no voy a tener constructores, vámonos aquí a los métodos. ¿Ya? Voy a colocar public void registrar. Una vez que yo coloque el nombre, aquí me aparece un pequeño warning que me dice tiene que adicionar la anotación override porque este método es sobrescrito, ¿no? Ya lo ha detectado. Agregamos la anotación override. Pero yo quiero cambiar este método. Para yo utilizar, para llamar al método de la superclase, utilizamos nuestra palabra super. Punto. Le digo, voy a llamar a registrar. ¿Para qué? Para que el docente tenga primero el ingreso de los datos de nombre completo, fecha de ingreso y salario básico, porque el docente también tiene esos atributos, solo que como pertenecen al docente esos datos y también pertenecen al administrativo esos datos, entonces lo hemos sacado de esas clases y lo hemos subido a la clase docente, ¿no? Hemos hecho una generalización. Entonces, primero va a leer esos 3 datos y después vamos a leer los atributos propios. Voy a pedir aquí el primer dato. Digite título. Y vamos a agregar en nuestro atributo título. ¿Ya? El siguiente atributo propio es el nivel. Digite nivel. Voy a colocar por si acaso primaria. Comenzaremos por inicial. Inicial, primaria o secundaria. ¿Sí? Y voy a colocar en el atributo nivel. Leer punto nextline. El siguiente atributo es el área. Entonces voy a colocar, digite área que dicta. Y vamos a adicionarlo a nuestro atributo área. Y el último dato propio, el último atributo, va a ser la carga horaria. Digite carga horaria de trabajo. Y vamos a colocar en nuestro atributo carga horaria. Esto es de tipo entero. Colocamos next int. Ya hemos registrado. Ahora vamos a realizar también la sobrescritura de nuestro método que se denomina mostrar. Una vez que colocamos ya, ahí nos va a aparecer que este método tiene que estar sobrescrito. ¿Ya? Listo. Voy a llamar de la superclase a nuestro método que se llama mostrar, para que me muestre los datos del nombre completo, de la fecha de ingreso y del salario básico. Después de esos datos, me va a mostrar los datos propios, que va a ser el título. Voy a colocar this.título. Después voy a mostrar el nivel de trabajo. Colocaremos. Y voy a mostrar nuestro atributo nivel. Lo que sigue es el área. Vamos a colocar la muestra de nuestro atributo área.
Y por último, vamos a mostrar la carga horaria. Y mostramos nuestro dato de carga horaria. Ya está. Al final agregamos los getter y setter. Insertar código, getter and setter. Voy a marcar. Aquí voy a quitarle leer. ¿Por qué? Eso no es un atributo, ¿no? Es la creación de nuestro objeto de lectura. ¿Ya? Entonces, ahí está. Ahora vamos a realizar nuestra clase principal, en la cual yo voy a crear dos objetos. Uno vamos a crear de tipo empleado y el otro vamos a crear de tipo docente. Voy a colocar principal herencia. Dentro de la clase principal vamos a crearnos el void main. Aquí voy a colocar definiendo la creación, definiendo la instanciación de los objetos de tipo, pondremos aquí, empleado y docente. ¿Ya? Voy a crearme instanciar el primer objeto. Voy a colocar el objeto EMP de empleado. Es igual a new empleado. ¿Ya? Voy a realizar del segundo objeto también la instanciación de docente. Voy a colocar prof. Va a ser aquí new docente. Ya tenemos nuestros dos objetos instanciados. Vamos a realizar la llamada a los métodos de estos dos objetos. Primero voy a trabajar con, aquí voy a colocar, trabajando con empleado. Vamos a llamar del empleado punto a nuestro método que se denomina registrar. Y después voy a llamar a nuestro método que se denomina mostrar. Hasta ahí voy a hacer correr y vamos a colocar los datos de un empleado. Para aquí, colocaremos paterno, materno, nombres. Pondremos Pérez, Torres, José. Fecha de ingreso. Digamos que ingresado el 14 de julio del 2005. Y su salario básico que sea de 3,000 bolivianos. Listo. Ahí dice registrando datos y me muestra los 3 datos del empleado. Ahora veremos, voy a colocar esto vamos a colocar como comentarios y ahora vamos a trabajar con el siguiente objeto. Aquí voy a colocar trabajando con el objeto docente. Mi objeto se denomina prof. Voy a llamar al método registrar y después voy a llamar a nuestro método mostrar. Listo. Y lo haremos correr con ese dato. Voy a colocar del docente sus datos. Colocaremos Torres, Saucedo, Paola. La fecha, digamos que ingresado el 12 de marzo del 2010. El salario básico que sea de 4,000 bolivianos. Registrando datos, eso me sale porque está en el mensaje del método registrar de nuestra superclase. El título lo pondremos técnico superior. ¿Ya? Área matemáticas. Nivel inicial, primario, secundario. Que trabaje en secundaria. El área que dicta, vamos a colocar matemáticas.
la carga horaria. Digamos que trabaja 72 horas. Y me muestra los datos de nuestra docente, ¿ya? Entonces, aquí, si se pueden ver, la primera parte, lo que es el nombre completo, la fecha de ingreso y el salario básico, se está realizando en nuestra superclase. Y los otros datos se están realizando en nuestra subclase, ¿no? Y como nosotros estamos realizando la sobreescritura de métodos, ya estamos nosotros ya llamando a nuestro método que está en la superclase, ¿ya? Hasta aquí lo realizaremos el día de hoy. Los otros métodos, que son dos, necesitan un poco más de teoría. Vamos a calcular la antigüedad y después vamos a calcular el líquido pagable. Para calcular la antigüedad, vamos a nosotros utilizar nuestros siguientes clases. Aquí lo pondremos. Necesitamos saber el manejo de fechas. Para eso tenemos nosotros la clase local date, la clase local time y la clase local date time, ¿no? Me maneja local date, fecha, local time, hora, y local date time, fecha y hora, ¿ya? Esto, el que es más importante para este sector, es la clase local date, en el cual nos va a permitir sacar la diferencia entre dos fechas. Es un poco más sencillo utilizando Java 8, ¿ya? Entonces, utilizando Java 8 vamos a realizar ese proceso, pero lo dejaremos por el día de hoy hasta este trabajo. Ahora no está por completo nuestra clase. Nos faltaría agregarle la clase administrativo, que también va a heredar de la clase empleado. Voy a pasarles el proyecto hasta aquí y ustedes me van a realizar la creación de la clase administrativo. Me van a definir el atributo y sobreescribir el método registrar y mostrar, ¿ya? Entonces, y también si pueden realizar un pequeño menú de opciones, mejor, ¿no? Para que podamos manejar dos objetos, uno de tipo docente y otro de tipo administrativo. Vamos a manejar esos dos, porque necesitamos nosotros calcular la antigüedad y el líquido pagable de estos dos tipos de empleados que tiene la unidad educativa. Lo voy a dejar de grabar porque aquí ya hemos dado la parte que corresponde a nuestras clases. Si tienen alguna consulta,